Muy bien, nuevamente continuamos ya y entramos a lo que va a ser la última clase teórica de esta módulo 3, no sin antes decirles que finalizada esta clase tendremos una clase especial en la cual hemos invitado al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Santiago del Estero, Argentina, doctor Antenor Ferreira, quien nos va a relatar sus experiencias habiendo participado de la última asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada hace pocos días en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Allí va a dar detalles de qué se discute en una asamblea, un poco va a contar obviamente desde la posición de la organización no gubernamental que representa, nos va a explicar también qué es la PDH para aquellos que, sobre todo de fuera de Argentina, que no conocen todo lo que es la actuación de esta ONG en la defensa de los derechos humanos en el país. Y vamos a poder, en cierto modo, contemplar desde el aspecto teórico lo que son las distintas funciones de la Comisión Interamericana y sobre todo en estas asambleas que celebra a lo largo de todos los países americanos y como bien también lo habrá referido el doctor Taján cuando explicó todas las funciones de la Comisión Interamericana, y también lo veremos en cuanto a los aspectos que de su mecanismo interno de cómo se realizan estas asambleas de la Comisión, contados desde las experiencias que ha tenido el doctor Ferreira como participante activo de una de las delegaciones argentinas que ha concurrido a esta asamblea que a lo largo de más de una semana se ha llevado a cabo en la capital uruguaya. Bien, ya hemos hablado de lo que es la competencia consultiva de la Corte Interamericana, y ahora vamos a entrar a hablar lo que es su competencia jurisdiccional, quizás la más, no digo la más importante, pero la más, por lo que más uno la considera desde el imperio que tiene sus decisiones, su vinculatoriedad indiscutida que la tienen, más allá que algunos países no la acaten parcialmente, como veremos a lo largo de esta exposición. Bien, ¿y de qué se trata la competencia contenciosa de la Corte Interamericana? De que ya hemos hablado también cuando nos relacionábamos a lo que establecían la misma Pacto de San José, los estatutos y reglamentos sobre las funciones y competencias de la Corte Interamericana. Estamos hablando de lo que está enunciado en los artículos 61 a 63 de la Convención Americana, también del 22 al 69 del Estatuto, y por dentro de esta competencia podemos decir que puede dictar tres tipos de pronunciamiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando están en riesgo los derechos esenciales garantizados por los instrumentos internacionales, especialmente la Convención Americana, y que tiene diferentes objetivos o finalidades este tipo de pronunciamientos. El primero de ellos que podemos mencionar dentro de su competencia jurisdiccional es la medida previsional. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos justamente, valga la redundancia, a una medida provisional? Hemos dicho que hay casos que incluso antes de llegar a la órbita de la competencia o de la instancia del litigio ante la Corte Interamericana, los riesgos inminentes
que toda la denuncia posterior o sustanciación ante ese evento implicaría lamentar ya una grave afrenta a la dignidad humana de la persona que se encuentra en riesgo, lleva a que también el sistema interamericano prevea de mecanismos urgentes antes de entrar sobre el fondo de la cuestión. Esto está bien establecido, sobre todo en el artículo 63.2 de la Convención Americana, donde dice que en casos excepcionales que sea necesario evitar daños irreparables a la persona, la Corte, en asuntos que esté conociendo o incluso antes de que esté conociendo, puede tomar medidas urgentes. Así como también habíamos dicho que lo puede hacer, y seguramente también lo ha explicado el doctor Taján, la Comisión Interamericana. Pero aquí es una medida ya dictada por el propio tribunal, con carácter jurisdiccional y con efecto vinculante al Estado parte que está bajo la órbita de acatamiento de las decisiones de la Corte Interamericana, en el cual, como las medidas cautelares de los procesos comunes en los distintos países de Latinoamérica, se la dicta a efectos de evitar mayores daños. Ya habíamos visto en el caso Velázquez Rodríguez, que ya lo habíamos examinado, el módulo 1, lo que pasaban con los testigos del caso, que llevó a que la Corte dicte innumerables medidas previsionales antes y durante el proceso, la sustanciación del proceso ante su fuero. Y era para proteger a los testigos del caso, que muchos de ellos habían sufrido amenazas a su integridad física, incluso a su vida, por lo que prácticamente estas medidas tuvieron la finalidad de ordenar al Estado de Honduras que garantice los derechos de los testigos, porque había pasado una serie de acontecimientos que prácticamente hacía que la litigación o ante el fuero regional se vuelva abstracto, porque no iban a poder reunir las pruebas que básicamente estaban constituidas por personas que habían sido testigos de la desaparición forzosa de Manfredo Velázquez Rodríguez. Entonces, ese es un caso concreto en el cual la Corte Interamericana puede tomar una medida provisional, y tiene este nombre para justamente distinguirla de la que puede tomar la Comisión Interamericana, al que ya se le llama medida cautelar, pero más o menos las finalidades son las mismas. Y muchas veces las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana y que no son acatadas por los destinatarios obligados a cumplirla, pueden convertirse en medidas provisionales. Es decir, la Comisión, en caso de que ve que hay incumplimiento y agota todos sus buenos oficios para que el Estado las cumpla cuando dicte una medida cautelar, puede acudir a pedirle a la Corte Interamericana, aún antes de haber radicado el proceso, que dicte una medida provisional. Una medida provisional que se la dicta, como todo este tipo de medidas, en forma inaudita aparte, pero se diferencia, ¿no?, de lo que es una caución que se toma en un proceso judicial común, porque como se dice ahí bien, es a los solo efectos de que no se agraven más las condiciones de violación de un derecho humano que ya viene siendo reportado al sistema interamericano. Esta es una de las tantas variables que ha tenido la Corte Interamericana, y que son múltiples. Si ustedes entran en la página, en el buscador de jurisprudencia, en la página de la Corte Interamericana, ahí pueden discriminar
por distintos tipos de resoluciones que toma la Corte Interamericana, y podrán ver las distintas temáticas sobre las que ha debido expedirse con medidas provisionales. Ya hemos hablado de lo que ha sido el caso de Velázquez Rodríguez, que es, digamos, que se toma siempre de ejemplo porque ha sido el primero, donde de esas mismas medidas no solo pidió la tutela, sino que se tomen medidas concernientes a que se profundicen las investigaciones sobre lo que habían sido los autores de estas amenazas, de estas persecuciones, de esta verdadera hostigamiento y puesta en peligro de la integridad física y la vida de estos testimonios. Por lo general, las medidas provisionales no son dictadas por el Pleno de la Corte Interamericana, sino que son suscritas por el presidente. Justamente esto va acorde a la urgencia que se tiene en el dictado del caso. Es el presidente de la Corte Interamericana quien, una vez informado de los temas de la petición de la medida provisional por la Comisión Interamericana, es el que suscribe la medida y pone cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para cumplir esas medidas. Han sido muchas las dictadas, como hemos dicho, a solo efecto de estos mecanismos protectorios, y podemos decir que solamente tiene que estar debidamente justificada la urgencia para así tomarlas. Son medidas más bien de excepción. Otras de las resoluciones que la Corte Interamericana dicta y que digamos que son las más destacadas son las sentencias de excepciones preliminares, fondos y reparaciones. ¿Por qué hablamos de excepciones preliminares? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero conforme a lo que nos han venido diciendo en las distintas clases de este módulo, la etapa en que los estados pueden hacer planteos de excepciones, que por lo general consisten en que no se han cumplido con los requisitos mínimos para la admisibilidad de una petición hacia el sistema interamericano, que está establecido en los artículos 40 al 44, sobre todo del Pacto de San José, porque puede ser porque no se han agotado las vías, porque puede ser que esta persona que la plantea no sea una persona física, o dentro de los lineamientos que establece la opinión consultiva número 22, como excepción de aquellas personas sin entidades sindicales o comunidades de pueblo originario, que son las únicas excepciones a que pueda no ser una persona física, pero siempre y cuando vinculado a derechos de personas físicas, como se ha establecido, como que puede ser legitimado activo dentro de las peticiones del sistema interamericano. En estos casos, sí, es verdad, todo conforme las distintas normativas de litigación internacional deben ser planteadas por el Estado una vez notificada de la petición que se realiza, y debe ser sustanciada en sede de la Comisión Interamericana. Por eso es la Comisión la que definitivamente admite o no, o hace lugar a esas excepciones en su sede, pero muchas veces los estados replantean el tema de una excepción planteada y que no ha sido exitosa en la órbita de la Comisión Interamericana. Y aquí viene una cuestión que ha sido objeto de muchas dudas y muchos planteos. ¿Es la Corte Interamericana revisor de las decisiones de la Comisión Interamericana cuando deniega una excepción planteada por uno de los estados en un caso de petición concreta? La respuesta categóricamente es no. Y es no porque la Comisión Interamericana es un organismo autónomo
y al ser autónomo no está sujeto a control de ninguno de los otros organismos, en el sentido de cuanto a la autonomía que tiene en la toma de sus decisiones. Pero sí ha habido casos, y bien lo ha explicado, en que la Corte Interamericana ha señalado esto, que no es en absoluto y no lo puede ser órgano revisor de las decisiones que toma la Comisión Interamericana respecto a las medidas, a los planteos de excepción que realizan los estados partes cuando son denunciados. Pero que sí puede marcar que pueda haber habido una violación procedimental. En ese caso sí puede entrar a rever alguna de las decisiones que se hayan tomado al respecto. Es decir, no juzga el mérito de lo que resuelve la Comisión Interamericana, pero sí eventualmente, excepcionalmente y como última ratio, ante la eventual, caso que casi ningún caso se ha dado, una eventual irregularidad en el procedimiento sustanciado ante o una omisión, una grave omisión que pueda haber cometido la Comisión Interamericana, puede, dentro de su sede y antes de entrar a resolver el fondo de la cuestión, expedirse sobre una excepción preliminar. También puede darse el caso de que durante la sustanciación se pueda ya de la litis y radicado el tema en el Tribunal de San José, puedan tomarse conocimiento, y que antes no había sido imposible tomar, que existe un caso que hace que la petición tenga que ser desestimada o no admitida, después de haber pasado todo el proceso de sustanciación, porque ese hecho no se conocía. Recuerde que uno de los casos que se habla que son objeto de no admisibilidad ante el sistema interamericano es el caso de litispendencia internacional. Puede ser que el caso haya sido llevado a alguno de los comités o órganos de otro sistema que también ese país sea parte, como por ejemplo los comités del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el peticionante. Entonces hay una litispendencia, no se la ha conocido, se ha tramitado todo durante el proceso, y luego el Estado toma parte de la existencia de eso, pero ya está radicado en sede de la Corte Interamericana. Entonces ahí sí se suspende el procedimiento y se resuelve sobre esa excepción, y en el caso de comprobarse esa litispendencia, obviamente que se hace lugar a la excepción preliminar, que es otro caso en el que puede entender directamente la Corte Interamericana, ¿no? Pero tiene que quedar en claro que no lo hace porque sea un órgano investido con potestades de alzada respecto a lo que actúa la Comisión Interamericana, sino solo en los casos que se verifican que pueda haber errores que puedan haber afectado el principio de legalidad en la tramitación de las excepciones en la etapa de admisibilidad ante la Comisión. Que quede bien claro esos conceptos, porque la Comisión, vuelvo a repetir, es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. También existen otras cuestiones que pueden sustanciarse como preliminares dentro de un proceso contencioso bajo su orden, como el sistema ligado a las cuestiones ratio temporis o a las cuestiones de ratio materia. Se determina en definitiva que un análisis más profundo, que no es materia de competencia del sistema interamericano, o que no se haya advertido que los tiempos para acudir al sistema interamericano se hayan excedido sin que haya motivos justificatorios. Bien, en concreto, cuando
la Corte Interamericana se expide sobre cuestiones que hacen a excepciones preliminares, propiamente dicho, no sienta, podríamos decir así, cuestiones de doctrina de derechos humanos, sino más bien se refiere a aspectos que hacen a cuestiones procesales del sistema interamericano. No aborda cuestiones respecto a las violaciones propiamente dichas. O sea, no toca para nada, solamente es una decisión en los casos que se dan o en los casos que resuelve negativamente la pretensión del Estado que se reabra la revisión de admisibilidad ante la instancia de la Corte Interamericana, que ya fue instanciada ante la Comisión, aspectos meramente procesales de la litigación internacional. Bien. Y después tenemos ya lo que conocemos bien, que son los fondos. Cuando hablamos de los fondos, es la resolución sobre el mérito de la cuestión de derechos humanos llevada a cabo y que se ha puesto a consideración de la Corte Interamericana mediante que ha sido originada por una petición generada ante la Comisión Interamericana admitida, y que no ha habido arreglos amistosos dentro de la sustanciación ante la Comisión, y la Comisión ha considerado que es necesario sustanciarlo dentro de la competencia jurisdiccional y contenciosa de la Corte Interamericana. Hasta el momento se han dictado más de 330 sentencias de este tipo dentro del sistema interamericano. Lo que estamos viendo cómo ha ido progresando cada vez más y ha aumentado la litigiosidad internacional, lo que demuestra también que pese a todos los esfuerzos, todavía se siguen produciendo graves violaciones de derechos humanos en lo que es la órbita del sistema interamericano de derechos humanos, los países miembros que la componen y que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana. Uno dirá, bueno, sí, son muchos países, millones de personas y 300 casos, pero acuérdense también que los casos de derechos humanos muchas veces son selectivos, porque lamentablemente por la falta de presupuesto muchos de los casos hay reconocimientos de la violación por parte de los estados y llegan a acuerdos amistosos, y otras veces muchas violaciones no llegan al sistema interamericano porque hay graves problemas de la víctima para acceder al mismo, ya sea por razones económicas, por razones de desconocimiento, por razones de una mala asistencia técnica. Un gran paso ha sido en la última reforma al reglamento de la Corte Interamericana, es que dentro del mismo y con un convenio firmado con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, ha establecido la figura del defensor interamericano. Esta figura del defensor interamericano ha sido esencial porque en los casos que llegaban a la Corte Interamericana, muchos de las víctimas eran personas que realmente llegaban gracias al esfuerzo de organizaciones no gubernamentales que las llevaban. Aquí en Argentina hay un centro de estudios legales y sociales, CELS, que prácticamente se encarga de llevar muchos casos, sobre todo de personas que no tienen recursos para hacerlo, pero a veces tampoco estas organizaciones tienen la posibilidad de asistir técnicamente ante un litigio en Costa Rica. Y esto ha generado que la Asociación Internacional de Defensorías Públicas, en la cual está integrada por la mayoría de las defensorías públicas de todos los países latinoamericanos, hayan aportado funcionarios de cada una de estas defensorías, de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, etcétera, etcétera,
y que cuando llegan los casos con víctimas muy vulnerables y que no tienen medios para tener una asistencia jurídica, técnica, que digamos genere una igualdad de armas en el proceso. Recuérdense que las cancillerías por lo general tienen equipos de abogados, los estados, abogados pagados y bien formados en la temática del derecho internacional, la litigación ante el sistema interamericano. Entonces la Corte advirtió en su última reforma del reglamento que era necesario que la víctima no pueda estar sin asistencia técnica. En muchos casos la víctima es bien vulnerable, puede ser personas muy pobres y personas que están en una situación, en una circunstancia de vulnerabilidad tal, por la misma violación a veces del derecho, que sería prácticamente una denegación de acceso a la justicia del sistema interamericano no preverles de esta asistencia. Por eso es una gran labor que está realizando, vuelvo a repetir, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Ustedes han conocido a través del saludo que ha prestado al comienzo de este curso de la doctora María Fernanda López Puleyo, por ejemplo, que ha sido defensora interamericana, provista por la Defensoría Pública de la Nación de Argentina, y que le ha tocado intervenir en casos del caso Furlan versus Argentina, junto con un colega de la Defensoría Pública de Uruguay, en el cual la Corte ha podido corroborar una grave violación del Estado argentino a un niño pobre y con discapacidad y al entorno familiar por falta de respuestas judiciales dentro del derecho interno. Es un caso prácticamente que ha sido emblemático, porque prácticamente junto con Jiménez López contra Brasil son los que más abordan el tema de la vulnerabilidad por discapacidad y pobreza. Entonces ahí vemos cómo está cumpliendo a partir del año 2010 un verdadero equilibrio que hace que el proceso sea justo, como debe ser en un entorno de un proceso en que se quieren proteger derechos humanos que tengan también la garantía que la misma convención impone en el artículo 8 a tener un defensor, el derecho a un defensor técnico que guíe, digamos, esta litigación. Bien, ¿y qué se resuelve en este caso la Corte Interamericana en los fondos? Establecer si realmente ha existido violación de alguna garantía de las cuales han sido denunciadas. Puede incluso la Corte, sin violar la congruencia del sistema, establecer que de los hechos que ha sido llevado por la Comisión y las víctimas se han violado otros derechos, además de lo que ha establecido que han sido, por los cuales ha sido elevada la causa. Ustedes dirán, bueno, pero el Estado entonces ahí está siendo vulnerado su derecho a la defensa porque no tiene tiempo. No, es que esa determinación que hace la Corte es al comienzo del litigio y establece en las distintas audiencias que llevan a cabo que también se va a tratar este tipo de violación de este derecho, que si bien no ha sido invocado ni por las víctimas ni por la Comisión Interamericana, surge de los elementos que han sido arrimados a la causa. Entonces se discute, se debate, se corre vista, o sea que sí hay una verdadera respeto también al derecho de defensa que pueden esgrimir los estados denunciados. Por lo general, han sido casi todas las materias que contemplan la Convención Americana que así han expedido en casos contenciosos. El único tema que todavía no ha sido objeto de tratamiento en un caso contencioso es en el tema del artículo 14 de la Convención Americana, el derecho a réplica, derecho de siempre el nombre específico que tiene la Convención, tengo muy pegado el nombre que tiene aquí en Argentina, de la persona que tiene
de responder ante un agravio dado por la prensa, pueda exigir que se escuchen sus verdades, ¿no? Esto ha sido objeto de tratamiento muy profundo en una opinión consultiva, pero es, creo que, uno de los únicos casos no tratados en los casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se haya expedido sobre los fondos. Otra de las grandes discusiones, como decía anteriormente, es el tema de la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes saben bien que el artículo 26 de la Convención Americana alude a estos derechos, pero hasta ahora los casos que se han dictado por la Corte Interamericana siempre se los ha resuelto invocando artículos de los derechos civiles y políticos. ¿Y esto por qué? Porque prima hasta el día de la fecha la opinión mayoritaria de que no se pueden judicializar en forma directa los derechos económicos, sociales y culturales. Esto ha quedado claramente establecido tanto en el caso Furlan, que les hablé anteriormente, como en el caso González Luis contra Ecuador. En el caso Furlan, el voto disidente de la ex jueza jamaiquina McMulley decía justamente ella en su disidencia que tendría que haberse establecido que también se violó el artículo 26 de la Convención Americana, porque el derecho a la salud tiene una autonomía respecto a la integridad física, y que estaba tratado incluso como un derecho económico, social y cultural, pero en ese aspecto, o el derecho de las personas con discapacidad, pero en ese aspecto la mayoría dijo no, vamos a entender que ha habido esa violación, pero en la parte resolutiva vamos a establecer que se ha afectado la integridad personal del artículo 5, porque la Corte Interamericana no puede hablar y decir que ha habido violaciones a lo que son los derechos específicos de una persona con discapacidad, en el sentido de que la persona con discapacidad está contemplada en el protocolo adicional a la Corte Interamericana de San Salvador de 1981, y en el artículo 19 dice en su inciso C que no tendrá competencia la Corte Interamericana respecto al juzgamiento de estos derechos, salvo en los casos vinculados a materias de educación y a materia de sindicalización. Entonces, la mayoría estableció que si se entraba a juzgar, estaba yendo en contra de los enunciados del protocolo. En tanto, en el caso de González Llull, insistió el juez Eduardo Ferrer MacGregor de que sí debía judicializarse directamente y establecer que hay violación al artículo 26. Pero, y rebatió esa tesis diciendo que un protocolo adicional no tiene mayor valor que la propia convención. Por lo tanto, no podía un protocolo dejar sin efecto letra misma de la convención, sobre todo cuando el artículo que establece la competencia, el 61 al 63 de la Convención Americana, dice expresamente que la Corte juzgará sobre todos los casos que sean vinculados a los derechos y garantías establecidos en esta convención. Ese fue el argumento de Eduardo Ferrer MacGregor, uno de los argumentos para decir, además, que había que interpretar
dentro de derechos humanos con una interpretación evolutiva y reconocer toda la importancia que el día de hoy ha ido teniendo los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, diciendo que cuando se hizo el protocolo, esa exhibición de competencia de la Corte Interamericana fue en que todavía no se había alcanzado a visibilizar la importancia de estos derechos, salvo en los casos específicos que se admitía su competencia. Bien, allí dice entonces Eduardo Ferrer MacGregor en su disidencia, fundamental en derechos humanos es la interpretación evolutiva, que el derecho va migrando, los derechos van teniendo más importancia y que la universalidad de los derechos hace que no haya grados ni diferencias entre derechos económicos, sociales y culturales y entre derechos civiles y políticos. Por eso y decir que a uno sí lo puede tratar la Corte Interamericana y a otro no, más allá de esos impedimentos instrumentados y las razones que ya venía dando, también decía que ello sería en cierto modo desconocer que todos los derechos humanos no hay diferencia, ni grados ni jerarquías, porque eso rompería con el esquema de universalidad, de inderogabilidad, etcétera, etcétera. Bien, eso lo veremos más adelante, seguramente será objeto de tratamiento cuando la bolilla es pertinentes cuando se discuta los derechos económicos, sociales y culturales. Otras de las decisiones que puede tomar la Corte Interamericana una vez expedido sobre el fondo, bueno, sabemos que también se pide sobre las costas y las indemnizaciones y las reparaciones. ¿Qué tipos de reparaciones dicta la Corte Interamericana? ¿Son únicamente reparaciones patrimoniales? No. Primeramente, si es que todavía la violación no ha hecho que fenezca ese derecho que ha sido violado, trata inmediatamente de que se restablezca la situación anterior a la violación, cesen las violaciones y hostigamientos de derechos, y en caso de que no pueda ser salvado porque ya ha sido destruido con la violación prácticamente su núcleo esencial del derecho, entonces ahí sí pone la reparación sustitutiva de tipo patrimonial, donde se reconoce no solamente aspectos que hacen como en cualquier sentencia judicial, pero también tiene otro tipo de cuestión que es como una forma de que se tenga que valorizar en el Estado donde se ha producido por todos los componentes y todos los habitantes, que son las garantías de satisfacción. Estas garantías de satisfacción para las víctimas o los familiares de la víctima en caso de que se haya afectado la vida misma de la víctima, implica reparaciones como satisfacción en cuanto a sentir que se ha hecho justicia más allá del daño que ha provocado la violación, que puede ser la orden de que se realice un monumento, se hagan publicaciones, entonces, dependiendo del tipo de violaciones, publicaciones en todos los medios, se le ponga el nombre a calles, etcétera, etcétera. 10.000 formas que ustedes lo van a poder apreciar en cada una de las sentencias, que incluso cuando la parte dispositiva dice bien, reparación de los daños, reparaciones patrimoniales, morales, garantías de satisfacción. Otra de las cuestiones importantes que establece la parte dispositiva de una sentencia interamericana es la garantía de no repetición. Es decir, yo no estoy para juzgar cada vez que violan y decir, bueno, hasta la próxima violación. Estado, una vez que te juzgo, me tienes que dar garantías que no vas a volver a violar derechos de estos que te acabo de juzgar y decretar tu responsabilidad internacional. Estas garantías de repetición, por lo general, dependiendo de las circunstancias, a veces la Corte Interamericana manda a
capacitar a los agentes del Estado que han intervenido en la violación y a aquellos que no han intervenido, para que sepan lo que no tienen que hacer para no violar derechos humanos que después generan la responsabilidad del Estado, cosa que a veces no se cumple. Sabemos muchas veces que muchos colegas de la jurisdicción desconocen, en cada una de las jurisdicciones de nuestros países, desconocen principios elementales de derechos humanos. Podrán conocer derechos positivos, derecho interno, pero se han dado muchos casos, por ejemplo en el caso Formenón también contra Argentina, y Furlan contra Argentina, donde se le ha dicho, Estado, como garantía de no repetición, mande a capacitar a sus jueces, porque sus jueces han sido uno de los principales culpables de la violación de derechos humanos. La actitud, han violado plazos razonables, han violado distintas facetas propias del rol y función que tienen que cumplir los jueces también para proteger, más allá de la violación que generaba el Estado en sí, porque ha habido una victimización secundaria de la víctima cuando ha sido tratada dentro del proceso judicial interno, en el cual ha habido una violencia institucional del mismo Poder Judicial, o de los casos que han estado involucrados cuestiones carcelarias, de los agentes de los servicios penitenciarios o de los agentes de la fuerza de seguridad, etcétera, etcétera. Son muy interesantes y van a muchas más otras cuestiones la garantía de repetición. O Estado debes crear órganos para que hagan seguimiento sobre estas cuestiones para que no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, pese a esto, a veces el mismo Estado, por las mismas cuestiones, vuelve a ser declarado en repetición internacional. Son todas las cosas que todavía debemos madurar dentro de lo que es el respeto y la cultura de los derechos humanos. Bien, también las costas, obviamente, se imponen las costas, que por lo general están fijados en moneda de dólares estadounidenses y gastos. Y después de dictar esta sentencia, ¿puede dictar otras resoluciones en la Corte Interamericana después que se expedió sobre el fondo? Sí. Hay dos tipos de resoluciones más. Una es las sentencias de interpretación. Sabemos que las sentencias de la Corte Interamericana son sentencias definitivas. Es decir, no hay ningún recurso ante ningún otro estamento jurisdiccional que se las pueda interponer para revisar su sentencia. Por eso la misma procedimiento interamericano ha establecido un sistema en que ante el pedido de una de las partes, especialmente la parte que ha sido condenada, pueda el Estado condenado, declarado responsable, pueda pedirle al tribunal que haga una interpretación de su propia sentencia porque no le resulta lo suficientemente clara. Obviamente esta sentencia interpretativa no tiene por finalidad modificar la decisión tomada por la Corte Interamericana, simplemente aclarar o darle mayores justificaciones ante una eventual, entre comillas, oscuridad que pueda tener los enunciados argumentativos, que nos lleve al Estado a comprender bien en qué ha consistido en su responsabilidad internacional o en qué se lo acusa de la violación propiamente dicha. Eso es básicamente lo que es una sentencia interpretativa. No cambia el sentido de la decisión del fondo de la Corte Interamericana, solamente aclara o le da mayores precisiones al efecto en los casos que considere que así ha ocurrido. Y por último está la sentencia de supervisión de cumplimiento. ¿Qué pasa? Que se necesitan sentencias de supervisión de cumplimiento. Es lo que le repetimos al hartazgo desde que empezamos aquí. Pasa que la Corte condena al Estado, notifica a las cancillerías,
va la víctima esperando que cumpla el Estado con lo que las distintas reparaciones que ha ordenado la Corte Interamericana, y el Estado no cumple, o cumple parcialmente. Entonces se prevé que la víctima pueda presentarse ante la Corte y decir: Corte, el Estado no cumple. O el Estado pueda presentarse ante la Corte y pedir que cierre el caso porque he cumplido con todos, y da un informe de todos los pasos que ha realizado para cumplir con esa sentencia, y si la Corte considera que están cumplidos conforme los elementos presentes del Estado, considera el caso cerrado y se archiva. Y si no, viene la víctima y dice: no lo archive porque no ha cumplido en absoluto. Se sustancia, se citan audiencias y después la Corte resuelve. Y si advierte que todavía hay casos no cumplidos, vuelve a insistir y vuelve a advertirle al Estado que está en incumplimiento y que arbitre todos los medios para cumplir las partes que no ha cumplido o la totalidad de la sentencia que no se ha cumplido. E incluso le advierte que puede incurrir en una nueva responsabilidad internacional distinta por no acatamiento de sus decisiones, violando lo que establece el artículo 63 de la Convención Americana. Esta experiencia acaba de pasar en Argentina con el caso Fontevecchia, pasó también con Uruguay, después pasó con República Dominicana. A veces los cumplimientos de la Corte, de lo que decide la Corte Interamericana, se los realizan en varias etapas y después de dictar varias sentencias, puede dictar una o varias sentencias de supervisión a la Corte Interamericana. Esta última sentencia dictada en el caso Fontevecchia en Argentina fue en el caso Gelman sirvió mucho para precisar los alcances del control de convencionalidad, como vamos a ver. Y en el caso Fontevecchia, sentencia dictada de supervisión hace unos días, fue cuando la misma Corte Suprema dijo que no iba a cumplir lo que le pedía la Corte Interamericana. Fue muy dura en decirle a la Corte Suprema Argentina: primero, no puedes revisar mi competencia, aquí la única que dice cuál es mi competencia soy yo. Como si vos sos parte de un Estado y tu sentencia ha sido básicamente el núcleo que ha generado la violación, la mala interpretación que has hecho del derecho de libertad de expresión. Ahora, vos que sos el acusado, ¿vas a juzgar mi competencia? Desde el punto de vista internacional eso es inadmisible, le dice la Corte Interamericana. Además, estás violando nuevamente porque vos sos parte del Estado argentino, y aquí juzgamos estados, no responsabilidades individuales de cada uno de los poderes. Estás volviendo a violar la Convención Americana porque estás diciendo que no vas a cumplir con la obligatoriedad de acatamiento a las decisiones que te has comprometido. Vamos a ver qué pasa en el caso argentino. El caso uruguayo creo que ya está en vías de solucionarse, así que bien, son todas estas problemáticas. ¿Y qué pasa si realmente llega a fin de año, por ejemplo, y no se ha zanjado y se vuelve y por más sentencia de supervisión y dureza que tenga, queda en posiciones inamovibles el Estado y la Corte Interamericana? La Corte Interamericana no tiene ejércitos que van a mandar a invadir para hacer cumplir la sentencia. Lo que sí va a hacer, seguramente, como tiene la obligación anualmente, conforme al artículo 65, de elevar un informe de todo lo que ha sucedido y actuado durante el año, podrá decir: tal Estado, pese a que lo he condenado y he declarado su responsabilidad internacional y tiene sus compromisos, le dirá a la Asamblea General de la OEA: no cumple. Y eso a la larga puede generar que ese Estado entre en la lista negra de los países incumplidores, sea considerado país violador de derechos humanos ante la comunidad, y en lo más grave, llegado el caso, puede generar, se le aplique lo que se llama la Carta Democrática de OEA, que prácticamente implica la expulsión, como una especie de inconducta, e ir en contra de los principios esenciales de la organización, de lo que es la
la Organización de Estados Americanos, lo que realmente lleva al descrédito total internacional ante la comunidad internacional. Bien, con esto más o menos vamos terminando de ver lo que son las funciones de la Corte Interamericana, tanto contenciosa como jurisdiccionales. Y lo que no podemos dejar de ver con una pequeña aproximación, habíamos dicho, es la principal doctrina que ha generado dentro de este concepto como una forma de unificar el cumplimiento de los estándares que genera a través de su doctrina, el control de convencionalidad. Que si tenemos que decir cómo lo ha definido la Corte Interamericana, el control de convencionalidad lo ha definido como la verificación que se realiza entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos dentro de los países y los procedimientos y prácticas respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero además, y esto es importante y que se ha desarrollado y que la distingue mucho de lo que es su par de Europa, también tienen que tenerse en cuenta no solo lo que establece el texto de la Convención Americana, sino la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de la misma, de los derechos y garantías que han sido objeto del proceso. ¿Y en qué basa esta doctrina la Corte Interamericana? Básicamente en el Tratado de Viena sobre los pacta sunt servanda, sobre la buena fe para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, que no se puede oponer el derecho interno para cumplir con un compromiso internacional contraído por un Estado, y los enunciados del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana. Recuerden ustedes que el artículo 1.1 dice que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en la Convención y a garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a la jurisdicción, como lo hablamos anteriormente, más allá de que sean nacionales o no lo sean, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otro tipo de condición social. Es muy amplio. Esa es la famosa igualdad y no discriminación, que es el eslogan de nuestra red latinoamericana de estudio e investigación de los derechos humanos. Y para lograr eso está el artículo 2, que le dice que si el ejercicio de esos derechos y libertades no están garantizados todavía por los países, por sus leyes, por sus prácticas, por sus acciones, le dice que tienen que comprometerse a adaptar con arreglo a los procedimientos constitucionales, respetando la esencia de sus condiciones políticas, las distintas medidas legislativas o de otro carácter, que pueden ser administrativas o judiciales, que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Eso desde la perspectiva de la naturaleza subsidiaria y coadyuvante que tiene el sistema interamericano y desde los estándares mínimos que hablamos en clases pasadas. Porque la Corte Interamericana dicta esta doctrina? ¿Cuáles han sido las razones para establecerlas? Hay dos razones potentes, fuertes, además de otras. Las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe. También hemos hablado en demasía sobre el tema, no quiero excederme nuevamente ni ser reiterativo. Y no es posible
la otra razón, alegar el derecho interno para incumplirla conforme lo establece la Convención de Viena. Y cuando se habla de derecho interno, también está incluida la normativa constitucional. Eso ha quedado debidamente clarificado, sobre todo en esta supervisión de cumplimiento del caso Fontevecchia, donde la Corte Suprema de Argentina le dijo que por cuestiones de la interpretación que la Corte Suprema Argentina como auténtico interpretación argentina hace, le era imposible cumplir con lo que decía la Convención Americana. Le dijo, no te olvides del artículo 27 de la Convención de Viena. Y lo que ha sentado la Corte Internacional de Justicia, que aunque esté en las constituciones del país, no puede ser pretexto para incumplir un compromiso internacional, menos de derechos humanos. ¿Dónde nace, cómo se empieza a elaborar esa doctrina dentro de la órbita de la Corte Interamericana? Obviamente que esta doctrina no surge de un día para otro. Empieza a establecerse primero por la opinión, el voto razonado de uno solo de sus miembros. ¿Quién era este miembro? Es el juez, uno de los jueces más destacados que ha tenido la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el juez Sergio García Ramírez, que hoy está en un tribunal internacional penal. En los casos en que empezó a mencionarlo como una especie de control de convencionalidad que debían realizar los países, y qué es lo que realmente hace la Corte Interamericana cuando juzga, cotejar las conductas, las legislaciones, las acciones, los procedimientos que ha hecho el país respecto a la víctima, y si estos son compatibles con los estándares mínimos de la Convención Americana. Lo dijo en el caso Mirna McChang en el año 2003, y lo volvió a decir Sergio García Ramírez en su voto solitario, en su opinión solitaria, en el caso Tibil de 2004. Como antecedentes, pero el primer caso que la Corte Interamericana invoca con el Pleno, con la mayoría o la totalidad de sus miembros, que existe una doctrina de control de convencionalidad, es en el caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006, que estableció, habló de una especie de control de convencionalidad. No habló concreta y categóricamente de un control de convencionalidad. Pero en ese mismo año 2006, unos meses después, en el caso Trabajadores Cesanteados del Congreso versus Perú, siguió insistiendo con lo que había establecido en el caso Almonacid Arellano, pero le agregó otros contenidos, como que ese control era una obligación que debían hacer todos los jueces. Ya vamos a ver con precisión a qué se refería, de los jueces de los distintos países, los jueces internos de los distintos países, como una obligación que también tenían ellos como parte del Estado que se había comprometido hacia el sistema interamericano, y que tenían que hacerlo de oficio, ex oficio, es decir, aunque no lo hayan pedido las partes del litigio. También algo de eso vuelve a decir en Furlan, y después lo dice también en los casos con mucha fuerza, en el caso Cornejo Montiel versus México, y varios otros casos más que, bueno, como esta es una visión rápida, no vamos a entrar
en detalle, porque eso lo va a hacer, ya hemos dicho, nuestro querido colega, el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que quizás sea la persona más autorizada y que con más profundidad lo ha tratado en sus distintas temáticas y libros que ha escrito. Vamos a hablar Pacheco Radilla versus México, y donde perfecciona y le da su mayor alcance es en la sentencia Hellman versus Uruguay, en el fondo. Y cuando Uruguay es medio que se resiste a cumplir, sobre todo la corte de ese país, en la sentencia de supervisión de cumplimiento que dicta, en donde le dice: no te olvides que vos estás obligado, como un tribunal de un estado parte, a ser un tribunal interamericano también. No solamente tus jueces inferiores, también vos, alta corte. En el año 2014, la sentencia de supervisión. Pero vamos a ver más o menos los lineamientos en cuanto al contenido que se han ido esbozando a lo largo de estos casos que hemos mencionado. Almonacido Arellano, considerado 124, estableció por primera vez la Corte Interamericana que era consciente que los jueces y tribunales internos, es decir, los jueces de cada uno de los países, están sujetos al imperio de la ley. Y es verdad, nosotros como jueces aquí en Argentina, incluso al asumir nuestro cargo, juramos por las leyes y nuestra constitución provincial y nacional, hacerla cumplir. Entonces, la Corte le dice: somos conscientes que ustedes tienen que cumplir con sus leyes internas, de distintas jerarquías, como aplicarlas como disposiciones vigentes, como bien decían nuestros amigos Kelsen, dentro del derecho positivo, cumplir con la ley. Pero les recuerda, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, ustedes como jueces y como parte del aparato de ese Estado que está comprometido con la Convención Americana, también están sometidos a la Convención Americana, lo que les obliga a velar para que los efectos de la disposición de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Entonces dice: si hay leyes internas que van en contra de los enunciados mínimos que habíamos hablado de la Convención Americana, ustedes tienen que velar también como jueces interamericanos que no quede, digamos, como letra muerta la Convención por efecto de estas leyes internas, que le hagan perder el objeto y fin que tiene la Convención Americana, y que desde un inicio estas leyes, si van a tener ese efecto, carece de efectos jurídicos, porque está violando los mínimos que impone la Convención que ya nos hemos referido. En otras palabras, le dice: el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de constitucionalidad. Y atento a la frase que utiliza: una especie de control de convencionalidad. Es decir, toma para el Pleno, toma para la Corte, concretamente, lo que ya venía sosteniendo en los casos anteriores, como Mirna Machán y Tidil, el juez Sergio García Ramírez. Y les dice en qué consiste esa especie de control de convencionalidad: que se debe hacer un test entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y que en esa tarea no solamente deben tener en cuenta el tratado, o sea, el Pacto de San José, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención Americana. O sea, les dice: no solamente la letra del tratado tiene que tener en cuenta,
sino la interpretación que como últimos intérpretes autorizados hemos hecho nosotros, la Corte Interamericana, a través de nuestros estándares que hemos fijado en nuestras... Y ahí incluso está señalándole también las opiniones consultivas, ¿por qué no? Porque también es una interpretación de la Convención Americana, ahí no aclara. Bien, en Trabajadores Licenciados vuelve a decir lo mismo, esa misma copia, ese mismo estándar de la especie de control de constitucionalidad, pero ya no dice una especie, empieza a decir un control de constitucionalidad, ya lo llama como nombre concreto, ya no una duda de qué se trata, de algo que todavía no está claro, sino es un efectivo control de convencionalidad y deben hacerlo ex oficio, es decir, sin que lo pidan las partes. Entre la norma interna, la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias, vuelvo a repetir, y que no debe quedar limitado exclusivamente a las manifestaciones o actos de los accionantes en el caso concreto, es decir, más allá de la voluntad de las partes del litigio, ex oficio. Pacheco Radilla contra México prácticamente junta lo que decían Almohada y Orellano, más lo que decían Trabajadores Licenciados, y completa estos estándares. En Furlan dice algo interesante, no específico, pero cuando y pone en cabeza de los jueces de los países que tienen que ser los paladines de defensa de los derechos humanos cuando se violan esos mínimos. Es decir, la Corte con el control de convencionalidad no es que quiere meterse y mandar, quiere decir, háganlo ustedes, así no tenemos que intervenir nosotros. Nosotros somos subsidiarios. Si pueden solucionar el tema en casa, solucionenlo en casa, sin necesidad de que la víctima tenga que venir aquí porque han llegado a bajar ese piso mínimo que ponemos con la Convención Americana y con la interpretación que hacemos. Y dicen la considerando 123 y 124 del caso Furlan versus Argentina, la descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención, ¿se acuerdan? Las obligaciones de adecuación, de prácticas y otras y legislaciones y medidas de otro carácter que hablábamos en el artículo 2 de la Convención Americana, tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de cada país, de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, les dice la Corte Interamericana a los jueces nacionales, cuando el legislativo falla porque dicta una ley no adecuada a la Convención, en su tarea de suprimir leyes contrarias a la Convención Americana y o no adaptar normativa que se adecue a la misma, tiene que ser el Poder Judicial el que ponga las cosas en orden de ese país. ¿Y por qué? A ver si alguno me da una respuesta. Dejo unos segundos. Porque también somos parte del Estado, los jueces, y permanecemos vinculados al deber de garantía que ese Estado se ha comprometido en el artículo 1.1 de igualdad y no discriminación, y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Y después llegamos al caso Gelman, en que ya no solamente le dice a los jueces, le dice a todos los agentes del Estado que la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados, respaldando por la jurisprudencia. Eso está respaldado por la jurisprudencia internacional, más allá de la jurisprudencia interamericana, y está sustentado básicamente en acatar los tratados internacionales de buena fe, que es la famosa frase latina pacta sunt servanda,
que eso está claramente establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, en la cual no se pueden dar razones de orden interno, ni de leyes, ni de pretextos, ni de nada. Si hemos firmado, arrugarse, diríamos, tenemos que cumplir. Las obligaciones convencionales de parte vinculan a todos los poderes, ya no le hablo a los jueces, y órganos del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial e incluso otras ramas del poder público, pueden ser consejos deliberantes, pueden ser cualquier ministerios, lo que sea, lo que dicten resoluciones públicas y estatales de cualquier nivel, y también les habla a las altas cortes, que a veces creen que están fuera de todo, que tienen otras categorías, y los más altos tribunales de justicia tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional. Esta interpretación, le dice, deriva ¿de dónde? Del principio contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, y tiene la obligación general contenida en el artículo 2 de la Convención Americana de adecuar su legislación, sus procedimientos, su derecho interno a la misma, para garantizar los derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica. Lo que implica, según las circunstancias de la situación concreta, la adopción de medidas de dos vertientes, le dice la Corte Interamericana en la sentencia de supervisión de cumplimiento en Hellman del año 2014. Primero, suprimir normas y prácticas. A veces no son solamente las normas lo que viene a derechos humanos, las prácticas, las acciones, omisiones o aquiescencia de cualquier naturaleza que entrañe en violación a las garantías mínimas previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos y obstaculicen su ejercicio, y que se abstengan de expedir normas y el desarrollo de prácticas conducentes a que no se respete o acate la Convención Americana, sino que todo lo contrario, tengan que expedirse normas que desarrollen prácticas conducentes a la efectiva observación de dichas garantías. Ha sido bien claro. También, y esto lo aclara después en su voto el juez Eduardo Ferrer Magrego en el mismo caso Hellman, dice que hay que invocar la doctrina de la cosa juzgada internacional de los derechos humanos, y aclara quiénes están obligados por esta doctrina, porque muchos se preguntarían, bueno, pero eso es para el Estado que se parte o para todos los Estados, porque si no todos los Estados muestran el juicio, se estaría violando, digamos, estarían extendiendo lo que han establecido una sentencia que tiene que dar efecto interparte, más allá de lo que nosotros no hemos podido ejercer el derecho de defensa. Y ahí recuerda Eduardo Ferrer MacGregor en su voto que la doctrina de la cosa juzgada internacional de derechos humanos tiene dos efectos, uno directo y subjetivo, que se le llama res judicata o cosa juzgada propiamente dicha, que obviamente, como en todo proceso judicial, es obligatorio tanto para las partes, tanto actor como demandado, víctima como Estado denunciado, dentro del proceso que se le dicta. Ese es el efecto directo, subjetivo o res judicata. Pero también tiene otro efecto, que es el efecto indirecto y objetivo, o que se le llama res interpretata, o cosa sujeta a interpretación.
todos los estados que integran el sistema jurídico internacional de derechos humanos y reconoce y acepta la competencia de la Corte Interamericana, tienen que seguir sus pronunciamientos. Como conclusión, podemos decir en esta breve abordaje de lo que es el control de convencionalidad, ¿quiénes deben practicar entonces el control de convencionalidad? ¿Solamente la Corte Interamericana? No. Desde luego que la Corte Interamericana hace control de convencionalidad cuando en sus veredictos descarta normas locales o considera violatorias de derechos humanos, incluso ha llegado a hacerlo con enunciados constitucionales, como el caso conocido como la última tentación de Cristo versus Chile. Pero todo lo que se oponga a la Convención Americana o la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana es inconvencional. Y eso se llama, cuando la Corte lo hace, control de convencionalidad en sede internacional. ¿Por qué? Porque lo hace el Tribunal Internacional. A diferencia del que tenemos la obligación de hacer los jueces de los estados partes que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, que somos los jueces domésticos, que se llama control de convencionalidad en sede nacional, para que el litigio y la dilucidación de la violación de los derechos humanos se finiquite dentro de la órbita del Estado. Un gran profesor argentino de Derecho Constitucional, Néstor Sagüez, y con esto terminamos la clase y cerramos el módulo, salvo la clase especial que van a ver para cotejar, que les hablé de la narración que nos va a hacer el doctor Antenor Ferreira sobre su participación en la 175 Asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Montevideo entre el 23 y el 24 de octubre de este año. Decía el profesor Néstor Sagüez: el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano y completado por otros, especialmente trabajadores de Santiago del Congreso, ordena a los jueces nacionales reputar inválidas las normas internas, incluidas normas de la Constitución Política, opuestas a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la interpretación dada a esta por la Corte Interamericana. Consideraba el doctor Sagüez que es un instrumento eficaz para construir un jus común interamericano en materia de derechos personales y constitucionales, y que su éxito dependerá del acierto de las sentencias de la Corte Interamericana y de la voluntad de seguimiento de los tribunales nacionales. Y bueno, esto lo escribió en el año 2010. Ustedes ven lo que está pasando en el tema Hellman, algunos lo que pasó con Venezuela también, donde su Corte Suprema se negó, como el caso Gravier, a acatar fallos de la Corte Interamericana, y lo que está pasando en Argentina con el caso Fontevecchia. Con esto ponemos fin a lo que es la parte teórica del módulo 3 y lo dejamos con la clase especial, que es un breve video de aproximadamente 30 minutos, en el cual van a poder ver qué se discute en una asamblea de la Comisión Interamericana. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.